Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días, una vez más con ustedes para poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el libro de Génesis. El día de hoy nos toca el capítulo 43, pero antes yo quería hacer un preámbulo de los acontecimientos que se vinieron dando hasta llegar al capítulo 43, donde Dios interviene de una manera objetiva para poder resguardar su pueblo, para ordenarlos, para restaurarlos y protegerlos, para que de ahí pueda nacer la descendencia que Él había profetizado, que Él había establecido como su pueblo. Hasta aquí hemos visto cómo de una u otra forma, a través de Jacob, alguien que amaba a Dios, pero hacía las cosas a su manera. Amaba a Dios, pero a veces permitía también dioses ajenos. Amaba a Dios, pero él actuaba con su propia inteligencia, sabiduría, con su propia prudencia y no consultaba a Dios. Hemos visto también que a través de sus hijos también nace la desobediencia. Hemos visto cómo Judá, o primeramente cómo ellos traman para poder deshacerse de José y lo venden, ¿verdad? Hemos visto también cómo Judá toma mujeres ajenas, toma a Tamar y la deshonra, habiendo sido la esposa de su hijo. Entonces, cosas que no agradaban a Dios, y el hombre siempre tiende, por más voluntad, por más deseo que tenga de servir a Dios, tiende a desviarse de sus propias pasiones, por su propia negligencia, sabiduría, actúa por su propio conocimiento, y eso está mal, y Dios quería ordenar eso, proteger eso, y resguardar aquello que él había establecido para con su pueblo. Entonces aquí vamos a ver cómo Dios interviene y usa las circunstancias para corregir y resguardar la descendencia de su pueblo. Vemos aquí ahora en el capítulo 43 cómo Jacob o Israel había ya sido privado de no saber dónde estaba José. Él pensaba probablemente muerto, y ahora Simeón había sido retenido por José, ¿no? Hemos visto en el capítulo anterior, y debería haber habido una gran angustia en el corazón de Israel o Jacob, pensando estas cosas, y tendría aquí en su corazón una herida muy grande de perder a sus hijos. Y bien, y es así como empieza la historia del capítulo 43. Dice aquí el título: los hermanos de José regresan con Benjamín. Es el segundo encuentro que los hermanos de José tienen con José. La segunda oportunidad que ellos verían o se encontrarían. Pero en esta oportunidad dice que ya habían traído granos de trigo para alimentarse. Según la historia, se presume de que en el primer año de hambruna Jacob o Israel había enviado a Egipto para traer los granos. Posiblemente Jacob o Israel pensaba de que ahí acababa esta situación de crisis, acababa esta situación de hambruna, pero José sabía que toda esta situación iba a durar 7 años. A veces nosotros pensamos a nuestra manera, pero Dios sabe el tiempo de duración de las situaciones que tenemos al frente, el tiempo de situación de crisis, el tiempo de situación de procesos que vamos a enfrentar y pasar usted y yo. Nosotros pensamos ya acabará, ya terminará, pero Dios es el que sabe el tiempo exacto de nuestros procesos. Y así también en la vida de Israel. Y es así como empieza. Vamos a ir leyendo para ir corriendo. El capítulo 43 dice: el hambre era grande en la tierra, y aconteció cuando se acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo a su padre: volved y comprad. Les dijo su padre: volved y comprad
para nosotros un poco de alimento. Yo pienso, y probablemente sea así, Jacob o Israel oró mucho al Señor para que ya termine la crisis, oró mucho al Señor para que acabe esta situación complicada para él, y por lo tanto dijo, bueno, se acaba y ya paso este proceso, se termina el hambre y seguiremos ya bien en el tema de nuestra economía, en el tema de nuestra alimentación, pasaremos este tiempo de crisis, pero no. Entonces él había orado al Señor, él habría clamado a Dios, mira que ya perdí a José, ahora Simeón está retenido, ya va a acabar este suplicio, ya va a acabar esta angustia, pero no acabó, se acabó más bien el trigo y hubo la necesidad de que Jacob tenga que enviar nuevamente a sus hermanos por más trigo y a la vez también enviar a Benjamín. Qué difícil como padre, qué difícil a él, habiendo orado, habiendo clamado, que no se le haga justicia a su pensamiento, a su manera, pero Dios quería destructurar todos estos pensamientos en Jacob o Israel y enseñarle que Él es Dios y Él es soberano. Muchas veces usted y yo vamos a orar, vamos a clamar, y las oraciones nuestras no serán respondidas de forma inmediata y pensaremos, qué injusto Señor, qué injusto Padre, oré, clamé y no obtuve la respuesta que yo quise, pero entienda bien que Dios sabe el tiempo, Dios sabe el futuro, Dios sabe qué hacer con nosotros para nuestro bien. Y igual nosotros no lo entendemos, e igual aquí Israel o Jacob no entendía por qué Dios no respondía, no entendía por qué él de esta situación para con él. Y bien, entonces le dice Judá, aquel varón nos insistió con autoridad diciendo, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con nosotros. Si enviares a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Eso le dice Judá a su papá. Pero si no lo enviares, no iré, le dice Judá a Jacob o Israel. Porque el varón dijo así, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros. Entonces dijo Israel, ¿por qué me haces tanto mal? Declarando al varón que tenías otro hermano, y ellos respondieron, aquel varón preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y declaramos conforme a estas palabras, ¿acaso, dice Judá, podríamos nosotros saber qué nos diría hacer venir a vuestro hermano? ¿Cómo podríamos imaginar? Porque estamos haciendo una transacción comercial, estoy comprando, me están vendiendo, estoy pagando. Entonces, ¿cómo iba yo a pensar que eso iba a tramar este señor de Egipto? Era algo muy inusual. Entonces dijo Judá a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos y iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Mira, le dice Judá a Israel o Jacob, esta es una situación difícil de muerte, decide de una vez y yo voy y vengo. Y dice él, además de esto, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Judá? Judá fue uno de los que tramó en contra de José para poder atentar contra su vida, donde finalmente fue vendido. Pero él aquí viene la intervención de Dios a su vida, porque Dios quería ordenar todo sus hijos para que la descendencia de él sea sin mancha y pueda ser agradable delante de los ojos del Señor. Quería corregir algunas cosas y acá estaba trabajando en el corazón de Judá. Le dice, yo voy a traértelo, no te preocupes, yo ya te fallé una vez. Tal vez no lo decía explícitamente, yo le fallé a Dios, te fallé a ti una vez, no voy a volver a fallar, que te emprenda mi vida y mi responsabilidad caiga sobre mí, que yo traigo a Benjamín y traigo también a Simeón. También habría en el corazón de Judá el asunto de Tamar, recuerden ustedes, su nuera, a quien le hizo su mujer y la tomó como si fuera una prostituta.
Entonces, todas estas cosas había en el corazón de Judá, y él quería reivindicarse y hacer las cosas bien, y eso estaba correcto. Dios lo tenía planeado todo. Entonces, Israel su padre le respondió: pues si es así, hacedlo, tomad lo mejor de la tierra de vuestros sacos, llenad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos el doble de cantidad de dinero, y llevad a vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de los costales. Quizá fue una equivocación, eso ya entendimos, que les fue devuelto el dinero. Acá hay dos cosas importantes, voy a correr. Uno, estaba trabajando también en el corazón de Israel o Jacob, él y en el de la familia, ¿no? Aquí, primeramente, estaban devolviendo, el doble, eran 10 hermanos, era el importe de lo que estaban llevando, aproximadamente 20 monedas de plata, o de la moneda de tránsito en ese tiempo, y era el precio por el cual José había sido vendido. Era el doble, 20. Eso dice la historia. Entonces, cómo Dios usa las formas para restaurar los corazones de ellos. Estaban de alguna forma restituyendo el agravio, la afrenta que habían hecho ellos en contra de José. Eran 20 monedas de dinero, el doble. Eran 10, ahora eran 20 lo que ellos estaban pagando. Jacob vuelve a trabajar en su mente. Quizás me funcione como hice con mi hermano en un tiempo atrás, cuando me encontré con Esaú. Hice presentes, regalos, como que eso le funcionó, y él vuelve a hacer lo mismo. Dice: lleven ustedes bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras. A veces seguimos pensando en nuestras propias ideas, en nuestra propia sabiduría, pero todo eso no estaba implicando o ingiriendo a una decisión a Jacob. Así también nosotros. A veces queremos arreglar con Dios de alguna forma, pero Dios no. Lo que tú puedas querer arreglar con Él a tu manera no le es ni bueno ni malo para Dios, porque Dios ya no lo necesita Dios, como no lo necesitaba José. Entonces, aprendamos a buscar la voluntad y entender el corazón de Dios. Jacob o Israel estaba volviendo a actuar como actuaba en su vida pasada. Y bueno, dice: tal vez así el Dios os tenga misericordia de aquel varón, y os suelte a vuestro hermano y a Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séanlo. Ya no tenía otra escapatoria. Dios usó la crisis de vida o de muerte por la hambruna, y él tuvo que decidir que sea como Dios quiera que sea. Al final reconoce que sea la voluntad del Señor. Y eso es lo que, si nosotros hiciéramos de un comienzo, nos evitaríamos de repente situaciones en nuestras vidas que retarden la voluntad de Dios. Señor, haz tú como quieras, busco tu perfecta voluntad, oro y ayuno y busco tu palabra, busco lo que tú tengas que hacer, y no voy a ayudarte, no voy a hacer decisiones tomadas a mi propia voluntad, sino a tu voluntad. Buscaré tu rostro primero, buscaré tu propia voluntad, no la permisiva mía, sino tu perfecta voluntad en mi vida. Ahí recién dice él, bueno, que sea lo que Dios a las finales. Dios tuvo que llevarlo a una situación así tan crítica para que de los labios y de la boca de Israel o Jacob diga: Señor, que se haga tu voluntad. Interesante. Bien. Luego llegan a Egipto, y José vio a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de la casa: lleva a casa a estos hombres, degüella una res, prepárala para estos hombres, comerán conmigo al mediodía. Esto no era una situación común tampoco. O sea, como un vendedor, un comprador va y va a cenar, ¿no? Una cena especial, no era usual. Se trataba simplemente de un comercio de: toma mi dinero, toma mi mercadería, y se despiden, ¿no? Pero nadie sabía por qué José actuaba de esta manera, ni ellos tampoco, sus hermanos. Era una situación muy poco común, nada usual, y ellos tenían temor más porque su corazón les culpaba, su conciencia les culpaba por las situaciones
anterior, como ellos habían actuado, así de repente actuarían ahora con él. Pero Dios no es así. Dios no devuelve mal por mal. Dios bendice, Dios ayuda, Dios restaura, Dios levanta. Y bueno, entonces aquellos hombres tuvieron temor, fueron llevados a la casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo, atacarnos y tomarnos por siervo a nosotros y a nuestros asnos. Lo que yo hice, me van a hacer ahora a mí. Y se acercaron entonces astutamente al mayordomo de la casa y le hablaron: ay, señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio para comprar alimentos la primera vez. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero que estaba en la boca de su costal, más dinero es justo, nuestro dinero es justo en su justo peso, y lo hemos devuelto ahora para traerlo con nosotros. Te estamos devolviendo, no lo hemos cogido nosotros, no lo hemos hurtado, no hemos sido el nombre de mi padre que trasciende a mí, el timador, el engañador, el usurpador, el mentiroso, el engañador. No, no somos nosotros así. Nosotros hemos hecho justamente, de manera equitativa, justamente hemos pagado nuestro dinero, pero de alguna manera devolvió. Miren cómo Dios va trabajando para limpiar y borrar y hacer una nueva historia. Así también va a trabajar en nosotros, va a buscar la manera de restaurar, de limpiar nuestro corazón y darnos una oportunidad de vida. Dios no te va a llamar cuando todavía hay cosas dentro de ti. Dios primero va a querer limpiar, restaurar todo tu corazón para cumplir los propósitos que Él tiene para con tu vida. Entonces aquí dice: hemos traído también en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en vuestros costales. Y él le respondió: paz a vosotros, no temáis, porque vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre, dio el tesoro en vuestros costales. Y aquí le estaba diciendo el Dios de vuestros padres, por José. El Dios de vuestros padres ha devuelto, bueno, todo está arreglado, no se preocupen. Yo ya sé eso, yo sé que ustedes no están mintiendo, porque es así en realidad, porque yo sé la historia, yo sé lo que hizo José. Y sacó a Simeón y les devolvió. Cumplió su palabra José. Y llevó a aquel varón a la casa de José. Finalmente José vino a la casa para la comida al mediodía. Y ellos trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él a la tierra. Como se cumple varias veces lo que José había soñado, o al menos el primer sueño. Recuerden, el primer sueño era de que sus hermanos se inclinarían ante él. Ahora faltaría que sus padres hicieran también lo mismo. Bien, entonces dice: ¿vive vuestro padre anciano que dijiste lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: sí, vive tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron nuevamente, hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor, de quien hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, salió de ahí, dice la historia, y se fue a su cuarto, a su habitación, y lloró profundamente por haber visto a su hermano. Su hermano posiblemente a esos tiempos ya tendría entre 20 a 30 años, dice la historia, ¿no? Porque era soltero todavía. Y José nunca había visto sino cuando era pequeño Benjamín. Y lloró profundamente. Entonces, pero luego se limpió, se conmovieron y volvió nuevamente, se lavó, volvió y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos la distribución de la comida y de las mesas, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Se sentaron aquí. Los egipcios eran muy radicales en conservar su raza, en conservar su linaje y no mezclarse con nadie. Ni aun José, siendo un señor con mucha autoridad, podía comer con ellos. Los egipcios eran muy radicales. Entonces Dios los lleva, ahorita vamos a ver eso, a un lugar donde ellos ya no podrían contaminarse después, porque después trae a la familia, trae a la descendencia a un lugar donde ellos ya no podrían escoger esposas ajenas
que para Dios era abominación, no podrían mezclarse con otras razas, sino que Dios los trae a un lugar donde ellos puedan caminar derechos y no contaminarse. Eso era una de las razones por cual Dios hace de esta manera. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, el menor conforme a su menor de edad, todos distribuidos por edad. Estaban aquellos hombres atónitos mirando uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para con ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron. Bien, rápidamente explicó esta última parte. José hace esto de una manera adrede, de darle 5 veces más. Imagínense, está tu hermano ahí, tu hermano, y tú que eres el menor, 5 veces más de carne, de arroz, de papa, no lo sé. Y sus hermanos miraron. ¿Por qué hizo esto José? José quería saber qué había en el corazón de sus hermanos. Si haber pasado los años ellos habían tomado conciencia, habían tenido arrepentimiento de lo que habían hecho con él y no miraban con envidia a Benjamín porque era su hermano de padre y madre. Entonces ahí José estaba probando el corazón de sus hermanos, pero dice las escrituras que ellos bebieron y se alegraron con él. Entonces José entendió que ellos ya habían pasado ese proceso, que Dios ya había restaurado esa parte de su corazón para con él mismo, o sea, para con José. Entonces él veía tal vez oportuno ya presentarse para con ellos. Había visto que sus hermanos a través del tiempo había cambiado, que Dios había obrado en esa parte en el corazón de ellos. Bien, amada iglesia, eso es la historia del segundo encuentro de José con sus hermanos. Cosas rescatables aquí, depender siempre de Dios. Y si Dios no responde a alguna oración, como posiblemente lo haya hecho Jacob, tranquilos, porque Dios sabe por qué lo hace. Dios conoce el futuro de nosotros. Dios arregla situaciones de crisis como las que pasó esta familia para ordenar nuestras vidas, para atraernos a su presencia. Entonces, alegrémonos en situaciones buenas como malas. Confiad en el Señor, porque Dios tiene el control de nuestras vidas, de nuestro futuro. Si no sale algo por lo cual tanto pides, o esta es una situación tan complicada, tan difícil, tan imposible, cree y Dios calla, es porque Dios está trabajando. Es porque Dios está ordenando situaciones en nosotros. Dios nos está guardando de situaciones complicadas. Los guardó del hambre, aunque ciertamente utilizó el hambre, pero los llevó a Egipto, a un lugar donde ya no podían contaminarse, donde ya su raza podía ser más íntegra delante del Señor, ya no podían escoger esposas como ellos querían, porque los egipcios eran muy radicales. Entonces Dios nos lleva a un lugar para guardarnos y protegernos. Pero en ese llevarnos es un proceso en nuestras vidas. Así oremos, así tal vez aún ayunemos, y si Dios nos responde, es porque Dios está trabajando para algo mejor en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.